donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 151. El sol se pone en el cielo, embelleciendo miles de estrellas. 2038 palabras. Chapter 151. The sun is setting the sky, embellishing thousands of stars, desenterrando pollos. Empezar. Xuzi estaba sentado sobre la tierra a la entrada del túnel, como un supervisor. Llevaba unas gafas de sol negras antiluz, de las que se usan para soldar, para evitar que la luz lo deslumbrara. Observó todo en silencio y dijo: cuento contigo para desenterrar el mundo entero, desenterrar un buen trozo de tiempo y espacio, y desenterrar un futuro inmenso. Este espacio tenía forma de lombriz de tierra con boca. El Fénix estaba cerca de la cima de la placa de arena y solo podía excavar hacia abajo. Xuzi estaba sentado fuera del alcance de la placa de arena, en el borde de la entrada del túnel, y observaba todo desde arriba. Además, el área de actividad del Fénix abarcaba 100 acres. Al igual que la criatura que vivía en un arenero, no podía salir de su territorio. Ya no puede derretirse al llegar al límite. Solo puede seguir derritiéndose en la otra dirección. Xuzi reflexionó un momento. Las paredes de un espacio de fundición a tan alta temperatura deben ser muy resistentes. Este terreno tenía una altura de 100 acres, 6 metros por encima y por debajo del mundo de Sorcerer, que tenía 12 metros de altura. La estructura subterránea tenía la forma de una enorme placa plana. Para un fénix del tamaño de un puño, derretir 100 mu de tierra estaba destinado a ser un trabajo largo. Sin embargo, la velocidad vertiginosa de 100 años por día le permitiría avanzar rápidamente. Abre un mundo nuevo. En ese momento, el Fénix seguía quemando el espacio circundante, y los alrededores se iban derritiendo gradualmente. Aunque la altura del planeta se fijó en 12 metros, lo que proporcionaba espacio suficiente, la realidad fue muy cruel. A medida que el suelo a ambos lados continuaba derritiéndose, volviéndose gradualmente más fuerte y denso, la expansión se volvió difícil incluso cuando alcanzó una altura superior a los 3 metros. Tal altura equivalía a la altura de 2 gigantes de 3000 metros. Fénix respiró hondo y dijo con voz firme: eres demasiado bajo. Es tan difícil sostener la altura de los cielos y la tierra. En poco tiempo, dejó de aumentar su altura y comenzó a derretirse en todas direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, transcurrió una hora, equivalente a 4 años en el mundo del Fénix. Ya había consumido 1 hectárea de espacio y, poco a poco, fue disminuyendo su velocidad hasta comenzar a descansar. Al ver esto, Xuzi se incorporó y dejó el teléfono, con el que estaba navegando por el foro. Frunció el ceño y dijo: Fénix está agotada. Aunque es una semidiosa, la carga de trabajo sigue siendo demasiado pesada. Para remover la tierra de esta manera, tiene que mantener una temperatura de al menos 1200 grados Celsius. Necesito reponer energías con comida. Xuzi estaba de pie en la entrada del túnel subterráneo, cogió una bolsa de arroz y la esparció por el suelo. ¡Walalalalala! Los granos de arroz cayeron al suelo. El suelo más cercano a la entrada se había solidificado gradualmente después de 1 hora, pero los granos de arroz aún se cocinaban fácilmente y desprendían el aroma del arroz. El alimento de Dios. Fénix lo olió de inmediato y corrió hacia allí. Xuzi lo pensó un momento. El arroz solo no sería suficiente. No aportaría los nutrientes necesarios. Arrojó una gran cantidad de comida para perros que había preparado para el cubo de Rubik y la esparció sobre él. El calor residual lo cocinó al instante, desprendiendo un fuerte aroma a comida para perros. Después de que Fénix terminó de comer, Xuzi tomó la tubería que había preparado durante mucho tiempo, abrió el grifo y roció agua por todo el mu de tierra. Auge. Enormes flores blancas cubrieron lentamente todo el espacio subterráneo. Tras el incendio, el suelo se solidificó, lo que hizo casi imposible que se filtrara agua. Al cabo de un tiempo, se formó una poza subterránea. Xuzi estaba mucho más familiarizado con el proceso esta vez. Sacó el agua de mar que había comprado y la arrojó. Luego abrió el grifo y convirtió el agua en un océano.
Luego ordenó a la mente del nido de insectos: introduce las esporas y acelera el proceso 10.000 veces para que se produzca la reproducción. Auge. Fonix contempló el rocío de agua que ocultaba el cielo y la tierra. Vio una escena que jamás olvidaría. Esto es, en un instante, el fénix se fundió en un nido sobre el muro de piedra. Se quedó allí, contemplando el flujo de agua que llenaba el cielo. El gran diluvio descendió del cielo y la formación del paisaje oceánico ocurrieron en un instante. Y ahora, en el océano, parece que hay una especie de vida primigenia que crece rápidamente. La era de la creación. El fénix murmuró mientras alzaba la vista al cielo. Era como si quisiera ver a través del muro de piedra y contemplar al Dios de la creación que existía en el mundo invisible. ¿Es esta la creación del mundo? He presenciado con mis propios ojos el verdadero significado del mundo. Una a una, las dimensiones, los cielos, la tierra, los océanos, las vidas y las tierras de los innumerables mundos se formaron en un instante. Xuzi se puso de pie y bajó la mirada. Ya lo he echado. Solo estamos esperando a que el océano genere vida poco a poco y a que aparezcan los animales y plantas propios del mundo subterráneo. En cuanto al espacio restante, como dios del sol, el fénix expandirá lentamente la tierra. Aunque ahora solo medía un nu, el fénix se expandiría. Xuzi miró al fénix que descansaba en la pared e iluminó lentamente el océano. Dijo con calma: con el fénix proporcionando luz y calor como el sol, pasarán al menos unos días antes de que aparezcan los animales marinos y todo tipo de formas de vida. Cuando todos los seres vivos hayan crecido y haya bestias terrestres, entonces introduciremos a la raza inteligente de este mundo, los nuevos seres humanos. Una vez que Xuzi terminó con todo esto, dejó el asunto en suspenso y permitió que Fonix se desarrollara por sí sola. Después de todo, se trataba de un embrión de mundo rudimentario. Sin embargo, Xuzi no esperaba que la luz solar proporcionada por el fénix provocara un proceso de evolución extremadamente rápido. En tan solo un día, aparecieron plancton y plantas marinas simples. Esto se debía a que en esta tierra no existía ni el día ni la noche. Solo reinaba el calor eterno del sol en el cielo, que nutría a todos los seres vivos. El corazón del amor maternal del fénix se desbordó al instante, y había estado custodiando este océano con curiosidad, como si protegiera a un grupo de crías recién nacidas. En este preciso instante, la velocidad de evolución del fénix era el primer día en 100 años, mientras que la velocidad de evolución de las esporas era la aterradora 10.000 años al día. La personalidad de Fonix siempre había sido tranquila y ajena a los asuntos mundanos. Incluso en el mundo de los magos, jamás había destruido nada. Simplemente quería esperar en silencio. Pero ahora, realmente deseaba tener con quien charlar. Al principio, estaba bastante emocionado, pero una vida tan monótona como la del sol ya había transcurrido durante 100 años. ¿Es esta la soledad del dios sol? Bajo el cielo oscuro, el mar estaba en calma y el mundo sumido en la oscuridad. Cada día, el fénix patrullaba a lo largo del océano durante una semana. Después, se incrustaba en el muro de piedra en el cielo, actuando como el sol y observando silenciosamente el océano en la tierra. Con el paso de los años, expandía regularmente su territorio hasta alcanzar 20 nu. Cada vez que se expandía hasta cierto punto, se producía un gran diluvio en el cielo para complementar y expandir todo el océano. Cuando corrió hacia el mundo abierto que tenía al lado, todavía había una tenue luz brillando sobre el océano. Al fin y al cabo, se trataba de un espacio casi completamente cerrado. La luz y el calor se reflejarían lentamente en las paredes. La estructura de este mundo es, en efecto, diferente a la nuestra. Hay objetos duros y extraños. Es algo similar al material de la legendaria espada sagrada. Poco a poco, descubrió que, tras fundir la tierra, habían aparecido unos gránulos duros y cristalinos. Estas partículas duras emitían una luz metálica y eran extremadamente bellas. 10 metros bajo tierra se consideraba bastante profundo. Aunque no se trataba de una veta mineral, algunos bloques de metal aparecían bajo la fundición, sin mencionar que era una fundición indiscriminada en un área tan extensa. Pronto, los fénix aburridos fundieron y extrajeron las impurezas de estas partículas, convirtiéndolas en hermosas cuentas de metal que decoraban el cielo. Es tan hermoso.
El fénix contempló las brillantes y coloridas perlas en el cielo que adornaban el firmamento estrellado y emitían un hermoso resplandor. Al instante, quedó sumamente satisfecha. Este es un cielo estrellado único en nuestro mundo. Yo seré el sol. Se rió como una niña pequeña y feliz, se elevó hacia el cielo y rápidamente se incrustó en la pared del firmamento, en el centro de esas hermosas estrellas, como el sol. En cuanto a las esporas, seguían evolucionando a un ritmo vertiginoso. Los 100 años de vida del fénix ya habían superado los 10.000 años para ellas. Ese día, todo el océano cambió repentinamente, pasando de un plancton turbio a uno putrefacto, dando paso a una transformación cualitativa. Comenzaron a aparecer coloridas plantas marinas, convirtiéndose en un océano de vida. En el cielo, un sol dorado brillaba y el firmamento estaba salpicado de coloridas estrellas de arco iris. Abajo, una luz dorada iluminaba el mar, y sobre él crecían plantas exuberantes que flotaban lentamente. ¡Qué mundo tan hermoso! Cuando el fénix se elevó como el sol, era un sol rojo ardiente. En medio de las llamas, un ave divina, dorada y brumosa, parpadeó. Comenzó a cruzar el vasto océano, y su cola dorada, como un cometa, brillaba en el cielo. El polvo infinito de llamas resplandecía. Finalmente han nacido seres vivos. Desde allí se contemplaba el océano, y las plantas crecían lentamente, se multiplicaban y morían. Esa era la máxima belleza de la vida. Así que esto es lo que estoy alimentando, mis hijos. El fénix exclamó con admiración desde el cielo y no pudo evitar descender lentamente. Sentía una conexión íntima con estas pequeñas y adorables criaturas, y sus ojos rebosaban de un amor infinito, como si estuviera embriagada. Se mantenía al margen de los asuntos mundanos. Quizás esa era la vida que deseaba. El Creador le concedió todo lo que anhelaba, y comenzó a sentir que su aburrida vida de espera durante 100 años había valido la pena. Además, quedó embriagado por una vida tan brillante y hermosa. Como el sol, tenía vidas infinitas en la tierra para amar. ¿Qué más se podía pedir? Pequeñas criaturas, déjenme verlas. Había estado solo durante 100 años, y ahora no podía contener la emoción en su corazón. El sol en el cielo finalmente no pudo evitar acercarse al océano de la vida, deseando observar a las pequeñas criaturas marinas. En el instante en que aterrizó, el sol ardiente pareció hundirse hasta el fondo del mar. Auge. Debido al calor, el agua del mar se agitó instantáneamente, hirviendo y evaporándose. Un gran número de seres vivos se marchitaron y se tornaron de color gris negruzco, y finalmente fueron consumidos por el fuego. Las especies de todo el océano estuvieron al borde de la extinción. Debido a su error y a la urgencia de actuar con precipitación, se produjo en este mundo la primera extinción masiva de especies. Los destruí. El fénix sollozó y se ahogó. Rápidamente batió sus alas y se elevó en el aire. Les di vida, pero no puedo tener intimidad con ellos. Mis llamas destruirán el mundo. Yo tampoco puedo apagar el fuego. Cuando apague el fuego y la luz, el mundo dará la bienvenida a la oscuridad y la destrucción. La soledad le atravesó el corazón mientras volaba lentamente. ¿Hay alguna vida que haya sobrevivido? De repente, percibió algunas fluctuaciones y reveló un toque de alegría al contemplar el mar muerto en llamas. Innumerables vidas se dirigían hacia la destrucción. Hubo un loto verde que logró sobrevivir a la extinción masiva del océano ardiente. Desarrolló una aterradora resistencia al fuego y, lentamente, echó raíces en el suelo abrasador, emitiendo una tenue luz. Capítulo 152. Convertirse en una leyenda del pasado. 2150 palabras. Chapter 152. Becoming a Legend of the Past. El único ser vivo que puede acercarse a mí. Phoenix, por otro lado, estaba sumamente emocionada. Envolvió cuidadosamente la flor de loto verde con su poder espiritual y la alejó del océano. Muy rápidamente, descubrió la diferencia en esta flor. El loto verde era extremadamente resistente al calor. Incluso podía sobrevivir en suelo seco. No pudo evitar plantarlo en su palacio del sol y tratarlo como a su mascota. Le hablaba todos los días. Eres el dios del sol y el cielo, tú, fénix afeminada. Xuzi no sabía si reír o llorar al ver esto. Pero después de estar aburrido durante 100 años en ese mundo muerto, por fin hay una criatura viviente que puede acercarse a mí.
Es natural que esté feliz. El Fénix era demasiado dócil. Había heredado los recuerdos y el carácter de su ancestro. Generación tras generación, se había mantenido al margen del mundo y no tenía ningún instinto asesino. No se parecía en nada a su propio ancestro, que deseaba enviar al último pollo a la muerte todo el día. La primera extinción masiva ha ocurrido en este mundo virtual. No esperaba que sucediera tan rápido. Xuzi lo pensó un momento. Sin embargo, ya había experimentado la creación de un mundo una vez, así que estaba acostumbrado. Tras esta extinción masiva, las especies del océano se han marchitado y tardarán 1 o 2 días en recuperarse. Cuando el océano se recuperó y las plantas marinas volvieron a crecer, tuvieron que trepar hasta la tierra firme antes de que pudieran aparecer todo tipo de criaturas. Aún quedan algunos días. Xuzi no tenía prisa. Aunque la especie se extinguiera varias veces más, no importaba cuántas veces tuvieran que repetirlo. Al fin y al cabo, la supervivencia del más apto siempre es una necesidad para las especies. Al fin y al cabo, los fénix ya formaban parte del entorno natural de ese mundo. Eran como el sol. Si no podían soportar los violentos cambios del sol, se extinguirían naturalmente. He estado ocupado durante mucho tiempo, y finalmente terminé después de engañar a Phoenix para que abriera un nuevo mundo abierto. No he visto el progreso del mundo de los hechiceros después de la gran destrucción aquí durante algunos días. Xuzi no pudo evitar regresar a la silla en la entrada del patio y sentarse. Sacó el té del espíritu de Phoenix del refrigerador y tomó un sorbo. Estaba aún más delicioso después de enfriarlo. En los 2 días que Xuzi estuvo ocupado construyendo el nuevo entorno de pruebas, el mundo de Sorcerer se había recuperado lentamente de la gran destrucción. El foro volvió a animarse después de que todos se lamentaran de haberse perdido la trama principal. Porque después de 200 años, el libro de la luz del mundo de los magos había despertado. El pequeño cerebro bajó de la montaña, cierto animal me mintió y me dijo que tardaría 100 años en despertar, y al final, 200 años. Ment me quiere evolucionar en un dragón y promocionar el legendario juego en línea. Alguien ya quiere ser un eunuco y ser cocinado por el dios de la creación, confirmado. El corredor del monte Aruna también quedó estupefacto. La investigación de Medusa debería haber durado entre 7 y 8 años, y debería haber un lapso de 100 años entre ambas. Ojos inocentes. Sin embargo, los hechos hablaban más alto que las palabras. Medusa, en efecto, había dedicado 200 años a completar su investigación sobre la población que había huido de la montaña. Xuzi tomó un sorbo de su té del espíritu del Fénix y dijo, es porque entré en el arenero y hablé de la vida con Medusa. Incluso ajusté la velocidad, lo que hizo que tardara mucho tiempo. Después de terminar de hablar con ella, inmediatamente superó el periodo de 5 años de vigilia y comenzó a dormir. Sin embargo, pasara lo que pasara, Xiao Naoro había abandonado la montaña hacía 2 días y por fin podía regresar al arenero. En todo el foro de Spore Evolution, todos estaban extremadamente entusiasmados, deseosos de ver el mundo después de la Gran Guerra. Y, en efecto, todo el mundo de los magos había cambiado. Año 203 del nuevo calendario divino. El mundo había vuelto a ser ordinario, tras haber sido extraordinario, y la gente había olvidado gradualmente aquella época increíble. Ahora, los 2 reinos se oponían entre sí. El reino humano de Vidikinia y el reino semiorco de Nefertis estaban separados por la antigua cordillera de bestias mágicas de Balchik. El peligro acechaba por doquier, y un sinnúmero de bestias mágicas crecían y se reproducían. En la antigua ubicación de la Unión de Magos de Cthulhu, las montañas se habían derrumbado y la tierra estaba llena de grietas y ruinas. Árboles y musgo crecían por todas partes. Los árboles crecían torcidos, inclinados en todas direcciones, formando un extraño paisaje de bosque torcido. 200 años después, esta tierra devastada ya no era apta para vivir. Sin embargo, este singular paisaje seguía atrayendo a innumerables turistas. No muy lejos se encontraba un pequeño pueblo europeo en ruinas, con arquitectura medieval.
En el césped de la granja, numerosos molinos de viento giraban lentamente, atrayendo a muchos turistas cada año. En ese momento, había un guía turístico que llevaba a un grupo de turistas a hacer turismo por el bosque. Su piel era tersa y clara, sus ojos brillantes y hermosos, y tenía una melena dorada. Vestía un elegante vestido de noche azul, propio de una noble, y llevaba una espada negra colgando de la cintura. Su aspecto era valiente y heroico, razón por la cual innumerables turistas se habían inscrito. Atravesaron el bosque con gran dificultad y llegaron a un monumento en el centro. Una hermosa guía turística con una pequeña bandera les mostró a todos el terreno agrietado. En aquel entonces, los grandes soberanos y emperadores de los 3 grandes reinos de hechiceros se aferraron a sus ideales y determinación. Reunieron el poder de los hechiceros del mundo y lucharon contra el dios maligno Cthulhu que descendió sobre nuestro mundo. Toda la tierra fue destruida. La capital se derrumbó. Al final, construimos el inframundo y formamos una alianza. Abrimos la puerta al inframundo, a la verdad del mundo, y obtuvimos una victoria trágica. Incluso después de 200 años, esta tierra sigue. La voz severa del guía turístico seguía resonando mientras caminaban. En el enorme monumento estaban grabados los nombres de miles de héroes magos, así como breves introducciones a sus vidas. En el monumento, solo los magos de rango superior a 5 en los 3 reinos podían tener sus nombres. La mayoría de los magos sin nombre ya habían perdido la vida antes de poder recordarlos. Esa catástrofe trajo la paz a nuestro mundo pacífico de hoy. Pero nuestra civilización también se perdió. La hermosa joven guía turística hablaba con voz solemne mientras avanzaba. Jejejeje, desde un lado, un joven noble rió. ¿Cómo puede una mujer tener tanto poder? Hace unos cientos de años, un grupo de magos gobernaba nuestro mundo desde la Torre de los Magos, los gremios y las academias. Sí, en aquella época era frecuente ver aeronaves alquímicas en el cielo. También está el legendario jardín colgante de Babilonia, una enorme ciudad que puede volar, y la posibilidad de ver a los dioses en el cielo. Es demasiado exagerado. El dios maligno Cthulhu es aún más exagerado. Innumerables magos humanos construyendo ciudades sobre su cuerpo. Este tipo de mito es demasiado exagerado. Si se trata de una persona normal, no creerá que realmente existe. La gente de los alrededores comentaba y susurraba. Lo más gracioso es que, según las antiguas leyendas babilónicas, los semiorcos son en realidad productos de la alquimia de las malvadas brujas de la cima de la montaña. ¡Dios mío! Un hombre regordete y pecoso hizo un movimiento exagerado, girando la cintura con aire coqueto. ¿Es posible? Los semiorcos son claramente seres inteligentes como nosotros, los humanos. Incluso más poderosos y perfectos que nosotros. Una combinación de las ventajas comunes de los humanos y las bestias gigantes. Un soldado retirado de la frontera no pudo evitar decir: los hombres bestia han estado acosando a nuestros habitantes en la frontera. Tienen un apetito voraz y han estado saqueando nuestros pueblos fronterizos. Un solo hombre bestia puede destruir nuestras casas. También pueden comunicarse con las bestias gigantes. Esas aterradoras bestias gigantes invadieron nuestro país como bestias de guerra gigantes. Hay muchas torres de defensa contra flechas en la frontera, y muchos caballeros de la iglesia con espadas de caballero luchan contra la invasión. Todos sabían que la situación en el frente era tensa. Además, el rey de los hombres bestia, la arpía, posee un veneno aterrador. Si no fuera porque la familia real de los hombres bestia es escasa y los 2 reinos están separados por el bosque mágico de las bestias, los humanos habríamos sido exterminados hace mucho tiempo. Entre la multitud se encontraba un apuesto noble de cabello y ojos dorados. 2 caballeros lo acompañaban y su identidad no era evidente. Habló con suavidad y calma. He estudiado según todos esos libros de magia. Son todos falsos e inútiles. Por otro lado, las historias de los bardos de aquella época son muy interesantes, pero ahora la mayoría se han perdido, quedando solo Harry Potter y el Sacred Heart de la muerte. Las historias anteriores y posteriores se han perdido. Pero es innegable que fue una época en la que las técnicas de elaboración del vino estaban muy desarrolladas, y existían juegos de mesa como el Gwent. La frase popular en los bares por aquel entonces era: no digas nada, jugamos una partida de Gwent.
Aquello hizo que la cultura de los bares de la época fuera muy apasionada, pero ya se había perdido. He leído las crónicas de viaje de los bardos, son geniales. Algunas de las únicas copias que se conservaban estaban hechas de un material desconocido, y daban un poco de miedo. Sin embargo, ya me parece que los magos de Harry Potter son muy poderosos. Nuestros magos son mucho más poderosos que ellos. Es imposible. Algunas chicas estaban aún más fascinadas por las historias de ese mundo. Es solo un mito. De los antiguos mitos sumerios y los antiguos mitos babilónicos, ¿cuál de ellos no es un mito? No pudieron evitar empezar a hablar. Como cuento de hadas antiguo, fue realmente maravilloso. Sin embargo, algunos entre la multitud replicaron con el rostro enrojecido. En esta tierra, los antiguos magos que buscaban la verdad debían haber existido de verdad, solo que no eran tan exagerados. El poder de un mago no podía compararse con el de un dios. Después de todo, eso sería una blasfemia contra los dioses celestiales. ¿Cómo podrían los débiles humanos derrotar a los dioses del cielo? Puede que simplemente tengan algún tipo de energía especial. Después de todo, en la antigua capital de los Tres Reinos, se habían desenterrado numerosas aeronaves alquímicas. Si bien habían sido destruidas, el enorme tamaño de estas aeronaves era algo que los humanos actuales no podían construir. Después de que todos comentaron y visitaron el lugar, se dirigieron al siguiente. Allí había estatuas de personas y monumentos a grandes hombres. Las tres brujas, Hermín, Medusa. También estaba allí el primer sacro emperador, que sostenía un libro en la mano. La Iglesia de la Luz no era famosa durante la Era Mágica, pero en el actual reino de Vidiquinia, la monarquía estaba en manos de los dioses. La Iglesia de la Luz ostentaba gran parte del poder e incluso tenía derecho a destituir al rey. Por lo tanto, el Papa era, naturalmente, una figura importante. Todos la historia que contó el guía turístico es real. Exclamó un joven entre los turistas. Los magos son un grupo de personas que buscan la verdad. Son muy admirables. Me transmitieron un conocimiento infinito y pueden mover el mundo entero. Tienen el poder de los dioses. ¿Qué pruebas tienes? Blasfemo, no digas eso delante de los clérigos de la Iglesia de la Luz. La Iglesia de la Luz te quemará vivo. La gente se rió de él. Tengo pruebas. El joven señaló la estatua del Papa de la Luz y dijo seriamente, porque yo soy él. Ja ja ja. ¿De verdad dijiste que fuiste el primer Papa? Es una figura legendaria. En los mitos, guió al pueblo sufriente a luchar contra los dioses malvados en una tierra plagada de desastres. Diosa de la sabiduría, Mercurio. Si los sacerdotes de la Iglesia de la Luz estuvieran aquí, serías quemada en la hoguera. Los turistas, hombres fornidos y nobles que los rodeaban no pudieron evitar decirlo. ¿Quién dijo que soy el Papa? Mira bien. El joven volvió a señalarlo con seriedad. Soy el libro que tiene en la mano. El Papa es un fanático, y no para de decir que la emperatriz Hermín es su esposa, pero casi lo matamos a golpes. Todos se quedaron sin palabras. Mucha gente negó con la cabeza. Probablemente estaba loco. Incluso el gran Papa de la Luz se atrevió a difundir tales rumores. Él era el héroe legendario que había fundado toda la Iglesia de la Luz y vivía en las epopeyas. ¿Cómo podía ser un pervertido? Capítulo 153. El tiempo. 1437 palabras. Chapter 153. Time. La gente que lo rodeaba se reía de él. Por otro lado, la bella guía turística que estaba a su lado, se quedó atónita y miró al joven con expresión de desconcierto. Todos creían que la Iglesia de la Luz era tan sagrada e inviolable como decían las leyendas, pero solo ella sabía lo inapropiado que era. El libro de la Iglesia de la Luz era en realidad un libro extraño, lleno de palabras obscenas. El Papa de la Luz se escondía en el sótano todo el día. Era un otaku al que no le importaba su apariencia. Estudiaba al dios gigante malvado de forma descuidada, e incluso llegó a decir que el emperador Hermín era su esposa. El caso más exagerado fue el del juez presidente del magistrado. Casi nunca permanecía en la Iglesia de la Luz. Lo perseguían durante todo el día. Cuando regresaba, portaba un bastón corto y gritaba que se había convertido en un tonto. Solo ella, la Santa de la Luz, era más seria y se dedicaba a limpiar el desastre que habían provocado estos alborotadores.
El guía turístico de cabello rubio suspiró lentamente. Sin embargo, fueron unos cuantos tipos tontos los que se reunieron en una pequeña habitación subterránea y estuvieron discutiendo todo el día. Al final, salvaron todo nuestro mundo de magos. Tras recorrer varios parajes pintorescos, el grupo, lleno de entusiasmo, se dividió en subgrupos y partió hacia el antiguo pueblo de los molinos. Planeaban visitar los bares del pueblo. Al fin y al cabo, la cerveza de allí era famosa en todas partes. Se decía que tenía el rico sabor de la época babilónica. Después de que los turistas entusiasmados se marcharan, el joven que había estado diciendo tonterías se acercó en silencio al guía turístico. Cuando todos nos convertimos en historia antigua, el primer santo de la luz se convirtió en guía turístico aquí y comenzó a hablar de nuestro pasado. Los ojos de Linda temblaron. La voz de Linda se volvió ronca y sus ojos ya estaban húmedos. En aquel entonces, los magos de bajo rango de la iglesia que habían sobrevivido y la habían seguido para limpiar el desastre ya se habían marchado uno a uno. Tras el declive de la era mágica, muchos de ellos lograron grandes hazañas, llegando incluso a establecer el nuevo reino humano. Ocuparon un lugar fundamental en la historia y alcanzaron grandes logros. Después de eso, dejaron este mundo junto con sus hijos y nietos. Linda no tenía mucha habilidad, y apenas había alcanzado el rango 5 de maga tras invertir incontables recursos. Además, había usado sangre de fénix para encender su fuego divino, y así había sobrevivido hasta entonces. En aquel entonces, las reservas de sangre de fénix eran abundantes y la mayoría de la gente la utilizaba. Sin embargo, habían transcurrido 200 años. Aunque aún lucía joven y hermosa, le quedaban menos de 3 años de vida. Su poder mágico de la voluntad había envejecido por completo, y solo conservaba el nivel de una maga de rango 2. No le quedaba mucho tiempo, pero ella seguía esperando. Todo fue por la página que quedó en aquel momento. Espera mi regreso. 200 años. Aún no había olvidado la escena de la lluvia de sangre y la enorme y magnífica puerta al inframundo que se alzaba en el cielo. El libro había prometido registrarlo todo, pero él había dado un giro inesperado y creado toda una era. O tal vez, poco a poco, había olvidado la promesa que hizo en aquel entonces. Aunque sabía que jamás se haría realidad, seguía esperando porque no sabía qué hacer. Todos los demás habían abandonado el mundo, y ella era la única que seguía con vida. Soy yo. He vuelto. La mirada del joven era compleja. Han pasado 200 años. He vuelto. La expresión de Linda se fue complicando gradualmente, y lo miró en silencio, ahogándose en sollozos e incapaz de hablar. Como precio por perder el cuerpo del dios maligno, Medusa ya me ayudó a tomar posesión de un cuerpo humano. Este es un regalo inesperado para mí. Miró a la joven que tenía delante y se acercó a ella. Se arrodilló suavemente y le besó el dorso de la mano. ¿Aún quieres hacer capturas de pantalla?, preguntó Linda de repente. De repente, quedó completamente atónito. ¿Eres tú, en efecto? Linda sonrió dulcemente y no pudo evitar abrazar al joven en sus brazos. Solo quiero ver si eres tú de verdad. Cada vez que encuentras algo feliz, de repente publicas una captura de pantalla, captura de pantalla. La voz de Linda se tornó repentinamente ronca y tembló ligeramente. No lo creyeron. No creen en nuestra época. No sé qué hacer. Siento que soy la última persona en este mundo. Tú te has ido, y los demás también. Dentro de poco, yo también moriré y me convertiré en el último vestigio de la historia. Nadie nos recordará. Toda la familiaridad nos está abandonando. El pequeño cerebro observó las estatuas y monumentos familiares. Esos nombres familiares, sus vidas, sus voces y sus apariencias desfilaron por su mente uno tras otro. Antes de morir, lloraron, vacilaron y se derrumbaron, pero aún así, sin dudarlo, se lanzaron al altar. Se había convertido en un héroe de la mitología antigua. ¿Era eso grandioso? ¿Estaba orgulloso? Tal vez. Pero más allá de eso, era complicado. También sintió la grandeza y la crueldad del tiempo. Los incontables héroes de aquella época, sus vidas heroicas y conmovedoras que desafiaron su propia seguridad, quedarían sepultados en el pasado. En los últimos 200 años, los magos habían estado al borde de la extinción.
Sin embargo, en la vida humana, que dura entre 30 y 40 años, ya habían transcurrido 5 generaciones. El largo tiempo bastó para borrar toda la historia. Los Reyes Magos que buscaban la verdad quedaron sepultados bajo los engranajes de la historia y estaban a punto de ser aplastados. Detrás de él, el joven noble de antes se acercó repentinamente con 2 guardias caballeros. Hizo una leve reverencia y realizó el saludo de caballero. ¿Puedo invitarlos a una copa? Tengo mucho interés en saber quiénes son. Tras varios siglos, Linda se había degradado hasta convertirse en una maga de rango 2, y Xiao Naoli incluso se había convertido en una persona común y corriente. Ni siquiera se percató de que algunos jóvenes se escondían sigilosamente entre los arbustos a un lado. ¿No temes que sea un estafador? Te lo dije. Es un personaje que vive en los mitos y la historia antiguos. El joven rió y le dijo a Linda: vámonos. Linda agitó la mano y usó su poder espiritual para protegerse. Una suave brisa pasó. Los dos desaparecieron lentamente sin dejar rastro. Magi. El mago legendario. La santa de primera generación. Es el legendario libro de la luz en manos del primer emperador sagrado. El joven noble quedó atónito y su cuerpo tembló. Ja 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 ja. Comenzó a reír en voz baja, que poco a poco se hizo más y más fuerte, hasta convertirse en una carcajada que resonó por todo el bosque montañoso de ruinas antiguas y destartaladas. Lo encontré. Por fin lo encontré. El antiguo mago de las leyendas históricas existió de verdad. Nosotros, los simples mortales, también podemos poseer un poder capaz de sacudir la tierra. Los civiles no lo entendían. Solo ellos seguían creyendo en las aterradoras huellas dejadas por los magos. Todos creían que el costoso metal utilizado para fabricar armas era el duro esogú de los gigantes. Se elaboraba con técnicas especiales en el horno subterráneo central de forja. La técnica de forja del metal era el mayor secreto de todo el país. Pero a los 8 años, cuando Ebert aún era un niño, vestido con las lujosas ropas de un palacio noble, presenció personalmente la inolvidable verdad del mundo. Era una escena aterradora y extraña. Filas ordenadas de ladrillos de metal negro con hileras de afilados dientes esperando ser devorados y crecer. En ese momento, oyó a su majestad, la persona más poderosa y majestuosa del mundo, decir: «Hijo mío, no había metal en el mundo». Fue la gran creación de los antiguos magos alquimistas. Esta es la verdad del mundo. Fabricación de metal. Creando semiorcos. Los antiguos magos alquimistas eran un grupo de personas que buscaban la verdad y el conocimiento. Eran increíblemente poderosos y misteriosos. Convertirse en un mago de la civilización antigua había sido durante mucho tiempo el sueño de Ebert. Uno de sus confidentes se adelantó y dijo: «Alteza Alberto, deberíamos informar al conde Mitchell sobre este territorio y comunicárselo a su majestad». «No hace falta». Albert guardó silencio un momento, luego tomó un pañuelo rojo y se secó los ojos. Su voz se calmó poco a poco. «Informad a los miembros del club de cartas de Gwent y pedidles que encuentren la manera de venir aquí. Es el hijo ilegítimo de nosotros, los nobles de alto rango, la mayor esperanza para nuestro ascenso». Capítulo 154. ¿Cuál es la mejor manera de matar gente en el otro mundo? 1709 palabras. Chapter 154. What's the best way to kill people in the other world? El mundo se estaba volviendo desconocido. Tras un estudio exhaustivo, descubrió que en esa tierra no solo existía la iglesia de la diosa de la luz, sino también la iglesia de la diosa de la noche eterna. La iglesia de la luz creía en Mercurio, la diosa de la luz y la sabiduría, mientras que la iglesia de la noche eterna creía en Hermín, la diosa de la muerte y la oscuridad. Los fundadores de la iglesia de la noche eterna eran los supervivientes de los magos de bajo rango de aquel año. Aunque la iglesia de Bernick no era tan poderosa como la iglesia de la luz, aún poseía una cantidad considerable de poder oculto. ¿Quieres decir que, después de todos estos años, nadie ha podido integrar el primer linaje?, preguntó Xiao Naosan, sorprendida. El avanzado sistema farmacéutico de alquimia de aquella época había desarrollado más de una docena de pociones que aumentaban la probabilidad de fusión genética y sanguínea. ¿Acaso han desaparecido por completo?
Sin el elixir de compatibilidad de linaje que pudiera reducir el rechazo, era casi imposible fusionar el gen del limo y el gen de la arpía, a menos que se sacrificara un gran número de vidas como base, tal como hicieron las 3 brujas en aquel entonces. Ya era difícil para los humanos convertirse en orcos. Esto también significaba que los semiorcos y los humanos se habían convertido por completo en 2 razas diferentes. En ese caso, en este mundo, los semiorcos tienen la ventaja física y se convierten en los gobernantes. En esta tierra, los muertos que acaban de fallecer siguen recibiendo la llamada de los muertos de Emin y se dirigen al inframundo aturdidos. Actualmente, muchas almas de muertos habitan el inframundo. Tras un momento de silencio, Xiao Naoqiao bajó de la montaña sin importarle nada. Lentamente se arrodilló y besó el dorso de la mano de Linda, la última bruja del mundo. ¿Estás dispuesta a convertirte en una bruja malvada por mí y casarte conmigo? Ya no necesitamos seguir las 3 reglas inquebrantables de los magos. De acuerdo, dijo. El rostro de Linda estaba cubierto de lágrimas. A Linda solo le quedaban 3 años de vida, y en el momento de su muerte, Xiao Naowa también se iría y sería enterrada con ella, poniendo fin a su vida. 3 días después, en un pequeño pueblo al borde de las ruinas del bosque, un molinillo de viento reposaba sobre la hierba. El cielo estaba azul y bandadas de pájaros planeaban lentamente sobre él. Se celebraba una boda sencilla en un antiguo edificio blanco de 2 plantas. Aparte de ellos, no había otros invitados. Al fin y al cabo, Linda había estado recluida durante tanto tiempo que nadie sabía de su existencia. Fue una boda sencilla y sin invitados. Xiao Nao bajó de la montaña con un vestido negro, y Linda con un vestido de novia blanco, ambas sonriendo radiantes. Los 2 observaron el auditorio en silencio. Los asientos estaban vacíos, pero parecían estar llenos de amigos distinguidos. En cada butaca figuraban numerosos nombres y retratos conocidos. Todos los héroes y amigos que habían fallecido en el pasado habían acudido. En los asientos vacíos incluso había retratos en blanco y negro con frases como corredor del monte Aruna, lo aprendí gratis y me cortaré las manos si pago más. Bienvenidos a nuestra boda. La pareja se tomó de la mano y sonrió radiantemente. Levantaron sus copas y dijeron, gracias por venir a apoyarnos. Nuestra era mágica está llegando a su fin. Se turnaron para brindar mesa tras mesa, y finalmente, los 2 se miraron el uno al otro. Linda, dime, berenjenas. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Internet se llenó de emociones. Al ver las exquisitas fotos de la boda, era imposible no conmoverse. Los Reyes Magos que buscaban la verdad ya eran historia. Los 2 últimos descendientes de aquella época se habían reunido finalmente en esta extraña tierra y estaban a punto de pasar el resto de sus vidas juntos. Bendición. Bendición. 1. Bendición. Una belleza armoniosa. 2. Haruko adora aprender. El emperador alquimista en realidad no se casó. Eres el primer hombre en casarse con una hermosa bruja. Has alcanzado la cima de tu vida, y te lo mereces. Envidioso. Aprender medicina para salvar un mundo extranjero. Este es un final perfecto, risas. Entonces. Se cortaba las manos y decía. Espera. ¿Por qué pusiste una foto mía en blanco y negro? ¿Por qué no me dejas darte mi bendición afuera? Preguntas en negro.jpg. Los tiempos estaban cambiando, pero finalmente los 2 se habían unido. Tras contraer matrimonio, planearon vivir una vida tranquila. Menos de 3 días después, el joven noble volvió de visita acompañado de un grupo de personas. Se trataba, básicamente, de los hijos ilegítimos de varios condes y señores. Todos ellos llevaban armadura y empuñaban espadas negras. Se arrodillaron en el suelo al unísono. Saludos al primer santo de la luz de hace 200 años y al legendario libro de la luz. Ustedes son, dijo con calma el tigre descerebrado, 2 grandes héroes de las leyendas. Acéptenos como sus discípulos. Enséñenos el camino hacia el ascenso de la humanidad, condúzcanos por el sendero de los antiguos magos que buscaban la verdad. Fueron extremadamente respetuosos, y sus voces retumbaron. Maestro, queremos aprender hechicería. Xiao Nao maldijo en su corazón. Vete a la mierda.
Yo también quiero aprender hechicería. ¿Acaso no ves que sigo siendo una persona común y corriente? De pie junto a la puerta, Xiao Naoki bajó la mirada. ¿Sabes el precio de perseguir la verdad? Zhou Wei respondió. Es la vida. Maestro, no le tenemos miedo a la muerte. La expresión de Xiao Nao cambió ligeramente, pero su voz volvió a ser tranquila. ¿Sabes qué clase de tortura tienes que soportar? Zhou Wei respondió. Es soledad. Maestro, no le tenemos miedo a la soledad. El tigre descerebrado bajó de la montaña y se quedó completamente mudo. ¿Por qué eran tan tercos? Agitó la mano con calma. Los magos eran un grupo de personas que buscaban la verdad absoluta en la antigüedad. Ya desaparecieron de la historia. Es imposible que sigas sus pasos. Debes valorar el presente y regresar al pasado. Estallido. El pequeño cerebro bajó la montaña y dio un portazo. El suelo fuera de la cabaña estaba abrasador, y los hijos ilegítimos de los distintos nobles, encabezados por Ebert, se arrodillaron en el suelo y no pudieron evitar mirarse unos a otros. Volvamos, alguien no pudo evitar sonreír con amargura. No te levantes, debe haber un significado más profundo. Esta es una prueba para nosotros. ¿Cómo podemos convertirnos en reyes magos sin soportar el sol abrasador? En ese momento, Albert les dijo a todos con tono serio. Si se tratara de cualquier otro héroe antiguo de los registros, estarían diciendo la verdad. Sin embargo, según los registros de la Iglesia de la Luz, el libro de la luz transmitía la voluntad del Dios de la sabiduría. Era profundo y oscuro, y nunca hablaba directamente. Esto debe ser una prueba para nosotros. Así que es así. Todos llegaron a una conclusión repentina. A su lado, una caballera con armadura dijo fríamente. Las palabras del libro de la luz son, en efecto, muy oscuras. Después de todo, he leído las palabras de Mercurio, el dios de la sabiduría, en el artículo 121. No bajes la cabeza, la corona caerá. No llores, los hombres se reirán. Jeje. Un fuerte caballero a su lado se burló, como si se le opusiera. Artículo 72, Hermes dice a los mortales. Las mujeres no eran las reinas del mundo. Soy un hombre al que jamás podréis controlar. Comenzaron a leer en público la doctrina y la Biblia de la Iglesia de la Luz. Todos se arrodillaron con expresiones decididas. El pequeño cerebro bajó la montaña y cerró la puerta. No pudo evitar negar con la cabeza. Claramente estaba diciendo la verdad. ¿Qué le pasa a este mundo? Ni siquiera se molestó en contestarle y llamó directamente a Linda. Sigamos jugando al ajedrez. Mediodía después, Xiao Nao salió y los encontró todavía arrodillados en el suelo. Se quedó atónito por un instante, luego giró la cabeza y se marchó. Al final, en menos de medio mes, descubrió que su vida en el otro mundo se había visto seriamente afectada. Por ejemplo, frente al puesto de una anciana que vendía verduras, habría un caballero alto y fuerte que llevaría una enorme espada a la espalda. Caminaría lentamente y recogería un huevo de bestia mientras compraba verduras en el puesto. Abuela de las verduras, mire este huevo. Es grande y redondo. Si lo rompe por fuera. Xiao Naozhan descendió de la montaña. Sin embargo, en ese momento, la anciana que vendía verduras rió alegremente. Así que tú también eres creyente de la Iglesia de la Luz. He estado yendo a la iglesia todos los fines de semana para orar para que el Señor perdone mis pecados. Sí, dijo el hombre corpulento, Dios dijo que todos los hombres son culpables. Lo más importante es corregir los errores. El artículo 187 contiene una metáfora. El Dios de la sabiduría dijo una vez, antes no tenía opción, pero ahora quiero ser una buena persona. Los dos conversaron sobre la doctrina de la Iglesia de la Luz y recitaron el lenguaje de Dios. Mientras el fornido caballero charlaba con la anciana que vendía verduras, giraba la cabeza disimuladamente para mirarlo, guiñándole un ojo como si le preguntara cómo le había ido y si había aprobado la prueba. Vayamos a otro sitio, le dijo a Linda esa noche. Sin embargo, cuando los nobles se percataron de su desaparición, comenzaron a especular en secreto. Una prueba debe ser una nueva ronda de pruebas. Así, todos utilizaron sus contactos para buscarlos. Medio mes después, volvieron a arrodillarse respetuosamente ante la puerta. Linda, esta noche te prepararé algo delicioso.
Xiao Nao abrió la puerta y vio a un grupo de personas arrodilladas en el suelo. Tras unos segundos de asombro, se calmó y cerró la puerta lentamente. Aro. Estaba fuera de sí y perdió completamente la cabeza. Estoy de luna de miel con mi esposa linda. No pudo soportarlo más y acudió al foro. ¿Qué debo hacer si un grupo de nobles de la nueva generación llora y me suplica que los tome como mis amos? ¿Cómo podría matarlos sin que nadie se enterara? Estoy esperando en línea. Tengo prisa. Capítulo 155. El crowdfunding como camino de desarrollo 1273 palabras. Chapter 155. Crowdfunding a Path of Cultivation. Todos quedaron atónitos. Originalmente, este descenso de la montaña duraba apenas una hora. Se consideraba el último momento de la vida de Xiao Nao y estaba a punto de terminar. La siesta de la tarde de todos estaba a punto de concluir. Después de eso, los pocos hermanos se abrazaron y comenzaron a divertirse de nuevo con un montón de especies de aspecto extraño. ¿Quién iba a imaginar que algo así sucedería de repente? Ni siquiera pudo tener una buena última luna de miel. Cuando se publicaron las capturas de pantalla del acoso, todos se sorprendieron y un gran número de internautas comenzaron a hablar del tema. Esta gente es malvada, dijo. No os dejarán tranquilos a vosotros dos, los últimos magos de la era antigua. Esta es la furia de un solo perro. En silencio. Tengo un hígado de aleación. Vieja corbata de arriba, no te alejes demasiado. Sigues regodeándote, en silencio. Jeje, como alguien que también tiene novia, estoy muy enojado con ustedes, perros solteros, que se regodean en mi desgracia. Hermano, déjame ayudarte. He visto más de 1000 episodios del Detective Conan, domino más de 800 métodos de asesinato y entiendo más de 700 coartadas. Sin duda los haría desaparecer sin dejar rastro. Emoción de mirada de muerte de pollo final.jpg. La hermana Meng suplicó. No creas en sus bonitas palabras. Lo conozco. Lleva 33 años soltero y su novia siempre ha sido zurda. Odia a las parejas más que nadie. Las rompe cada vez que las ve e incluso dice que es normal todo el día. Está dispuesto a dejarte una marca para matarte cuando te mate. Debes tener cuidado. Xiao Nao-san. Mierda, ¿cómo podía existir un perro tan siniestro? Su rostro se ensombreció al instante. Amigos sinvergüenzas. Menuda panda de sinvergüenzas. Y algunos ni siquiera dijeron una palabra y simplemente les gustó en silencio. En un abrir y cerrar de ojos, el número de me gusta en su publicación de ayuda se disparó a decenas de miles. En realidad, no es que nadie quisiera ayudar. Sin duda lo harían si pudieran. Al fin y al cabo, no fue fácil para ti, ¿verdad? Sin embargo, el camino de un mago estaba truncado. Sin el mal de ojo y la base de la fuerza espiritual, ¿cómo podría enseñar hechicería? Nadie podía enseñarle. Ninguna de ellas era como las 3 brujas, que podían abrir un nuevo camino. No había otra manera. Así que, como no puedo ayudarte, solo puedo usar tus problemas para hacer felices a todos. Sin embargo, cuando hablaron de esto, la imaginación de todos empezó a volar y comenzaron a dar ideas. Aprender medicina para salvar el mundo. Escúchenme todos. Tengo una idea. Que el emperador alquimista salga y recite las pociones quemadas y perdidas. Entonces, que Xiao Nao baje de la montaña y transmita el mensaje. Que los humanos de dentro reproduzcan la poción de compatibilidad de linaje y fusionen de nuevo los genes de Baba y Pollo Final para convertirse en semiorcos, y luego usen a los semiorcos para luchar contra el imperio semiorco. Este es el único camino ahora. Este método fue bueno. Cuando todos oyeron esto, sintieron que tenía sentido. Por fin, una persona sensata y confiable había hablado. Sin embargo, en los foros e internet, hubo quienes plantearon un punto de vista contrario. El riesgo era demasiado grande. Tras convertirse en semiorcos, ya pertenecían a una raza diferente, equivalente al campamento de semiorcos. ¿Estás seguro de que darás la vuelta y protegerás a los humanos? Integrar a los soldados y caballeros humanos más fuertes en la raza semiorca para protegerse conllevaba un riesgo de seguridad extremadamente alto. Era como exponerse por completo a los semiorcos. Ya era difícil para los reinos humanos resistir.
Con esto, lo más probable es que los reinos humanos caigan. Entonces, ¿qué podía hacer? Todos negaron con la cabeza. Esta época ya se había vuelto así, y no había manera de enseñar brujería. Tengo una sugerencia, dijo Xuebai. Después de todo, tenemos mucha responsabilidad en la destrucción de la civilización. ¿Por qué no volvemos a unir fuerzas y abrimos un nuevo camino para este mundo? ¿Acaso nos van a convertir en las 3 brujas que iniciarán una nueva era y liderarán toda ella? Cuando todos oyeron esto, no pudieron evitar emocionarse. Abrir un nuevo camino para el hígado del mundo. Esta idea era despiadada. Es tan emocionante que solo pensarlo me hace sentir bien. No se debía subestimar a los magos de la comunidad mágica. Si no meditaban y practicaban por su cuenta, podrían encontrar un nuevo camino de desarrollo espiritual. Tiene sentido. Para que Xiao Naoa tenga una vida matrimonial feliz, para que la pareja de recién llegados a la era mitológica babilónica pueda disfrutar de sus últimos años en paz, todos deben luchar. Esta es nuestra primera actividad comunitaria. La comunidad de magos no dudará en luchar. Nosotros, la comunidad mágica, no dudaremos en luchar. Nosotros, la comunidad mágica, no dudaremos en luchar. Para el renacimiento de la humanidad, ofrezco mi corazón y mi cabello. Antes, miles de personas habían estudiado medicina. Quizás podrían crear la segunda poción de linaje. Todos estaban sumamente entusiasmados. Incluso consideraron investigar en la comunidad mágica. Sentían que eran los elegidos y que sin duda podrían desarrollar una nueva estrategia de contraataque, abriendo así una nueva era para la humanidad. En mi opinión, todo depende de nosotros, los practicantes de artes marciales, que canalizamos nuestra energía interna hacia ella y la desarrollamos gradualmente hasta convertirla en una explosión de energía bélica. Un mundo wuxia de alta energía. Tonto. Claramente queremos absorber el ki espiritual del cielo y la tierra, recolectar la esencia del sol y la luna, y recorrer el camino de Xianxia. Convertirse en Dios mediante la fe y reunir el poder de la fe de todos los seres vivos. ¿Qué opinas? En Internet, un grupo de personas comenzó a debatir con entusiasmo, desviándose gradualmente del incidente en el que Xiao Naoqiao los asustó y los hizo caer de la montaña. Xue Bai Xue. Jugadores de nombre rojo, se esconden en la oscuridad. ¿Tienen alguna objeción? Sé que recopilaron información sobre el mundo de Magus en aquel entonces, y seguramente siguen investigándolo con ahínco. Si hablamos de quién tiene la mejor idea, sin duda son ustedes. Reconstruirán la civilización que destruyeron. ¿Alguna objeción? En ese momento, varios institutos de investigación clandestinos del mundo real también estaban dudando. E inmediatamente iniciaron una reunión de emergencia para discutir las medidas correspondientes tomadas en este incidente del pequeño susto cerebral en la montaña. Un numeroso grupo de científicos con batas blancas discutía frente a la gran pantalla de manera seria y solemne. Al final, se conocieron los resultados. Esta vez sí que serviría. Después de todo, solo había beneficios y ningún perjuicio. Reconstruir la civilización y un mundo extranjero glorioso era lo que él deseaba. Long Wuming dijo. Entonces, saldré a ayudar. Pongámonos manos a la obra. Ahora que ese pequeño cerebro ha abandonado la montaña, no podrá vivir más de unos pocos años. El otro mundo está a punto de entrar en una era desconocida que no podemos controlar y era casi imposible abrir un nuevo camino del Dao en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, como jugadores que priorizan la musculatura, tenemos nuestro propio camino que seguir. El camino de cultivo del dios maligno Gene. Utilizaremos este gen para crear nuestros propios carniceros y soldados de lápidas. Ahora que el camino del hechicero del gen del mal de ojo ha sido destruido, no es imposible recorrer nuestro gen del dios maligno y convertirnos en una criatura extraordinaria. Quiero llamar a este camino del gen del dios maligno el sistema de cultivo de pociones mágicas. Capítulo 156. La secuencia de pociones 1405 palabras. Chapter 156. The Potion Sequence. Sistema de pociones. Para fusionar al dios maligno Gene en uno solo. Todos se quedaron atónitos, y su primera reacción fue: eso es imposible, ¿verdad? El dios maligno Cthulhu estaba compuesto por 173 poblaciones biológicas.
¿Con cuál te gustaría fusionarte? Longwoomin dijo. De hecho, cuando el dios maligno se desarrolla hasta las etapas posteriores, puede considerarse un ser vivo completo. Es equivalente a 173 tejidos diferentes de un ser vivo. Para los humanos, fusionarse con estos 100 genes malignos divinos era lo mismo que fusionarse con diferentes partes del cuerpo de una criatura. Se consideraban el mismo tipo de linaje de gen del mal de ojo y no se analizaban por separado. Por supuesto, un humano débil no podría soportar la integración simultánea de 173 fragmentos del gen del ojo maligno. Al fin y al cabo, no se trataba de una convergencia de vida de gran magnitud. Si alguien lograra integrar los 173 tejidos corporales, se convertiría por completo en un nuevo y aterrador dios maligno, Cthulhu. En esencia, los humanos eran criaturas individuales y solo deberían ser capaces de resistir 7 tipos de fragmentos genéticos de dioses malignos. Cuando estos 7 se combinaran, formarían un dios maligno completo y especial. Gene. En otras palabras, uno podría elegir 7 de los 173 fragmentos genéticos y combinarlos de cualquier manera para fusionarlos en su cuerpo, convirtiéndolos en un gen del dios maligno único y completo que le pertenecería a él. He denominado a los 173 tipos de poblaciones de tejido corporal como 173 pociones. Elegiré 7 de estas pociones con secuencias diferentes para formar un gen de dios maligno completo. Al combinarlas, formarán diversas clases poderosas con infinitas posibilidades. Un fragmento genético puede integrarse en cada reino. La poción de secuencia 1 que elijas te convertirá en un hechicero de nivel 1 tras la integración. Después, cultivarás y progresarás, e integrarás una poción de secuencia 2 para convertirte en un hechicero de nivel 2. Las pociones de cada secuencia equivalían a un talento genético a pequeña escala. Poseían ciertas habilidades y eran equivalentes al talento especial de elegir el reino. Cuando se integra en el 7º rango, el gen del dios maligno se completa, equivalente al reino de un hechicero épico de nivel 7. Después de eso, se pueden integrar otros linajes genéticos secundarios deseados, se puede encender el fuego divino y uno también puede convertirse en un dios. Cuando todos oyeron esto, rompieron a sudar frío. Este tipo de idea surgió de la nada. De hecho, era muy probable que naciera una era completamente nueva y vasta. Todos sabían que un solo fragmento genético pequeño era definitivamente muy débil. Sin embargo, si se juntaban 7, no serían más débiles que un gen del mal de ojo. Incluso podrían ser más fuertes. Recoger 7 fragmentos genéticos e invocar al dragón divino. Cara graciosa. Un jugador con nombre rojo, impresionante. Los internautas estaban muy entusiasmados. Longwoomin continuó. Este camino de potencial no es inferior, naturalmente, al gen del mal de ojo. Después de todo, ¿cómo podrían los ojos malignos que habitan en el pantano ser tan poderosos como los dioses malignos? Ambos no estaban en la misma escala. En cuanto al dios maligno, originalmente tenía forma humana. Tras fusionarse con sus genes, la forma de una criatura con apariencia humana no cambiaría mucho. Probablemente, los cambios se manifestarían en el cabello, el color de la piel, las pupilas, la estatura y la complexión. Por supuesto, los dioses malvados eran brutales y perversos desde el principio, y las 173 pociones eran peligrosas. Después de que la medicina mágica se fusione con el cuerpo, debería ser que las personas con poca fuerza de voluntad enloquezcan, o incluso se demonicen y pierdan la razón, convirtiéndose en bestias mágicas con forma humana. Después de escuchar esto, todos quedaron maravillados ante el poder de los nombres en rojo. Estos musculosos jugadores de nombre rojo habían estudiado a fondo la estructura del cuerpo de su dios maligno. Enseguida se les ocurrió una idea. Dado que el gen del ojo maligno había desaparecido, podían permitir que estos humanos integraran el gen del dios maligno en sí mismos y se convirtieran en el pequeño dios maligno Cthulhu, muchísimas veces más débil. Después de todo, tenía cierta experiencia en la civilización anterior. Este camino fue inesperado, pero también tan natural como el agua que fluye hacia un canal. En ese momento, el pequeño Tijer, que bajaba la colina, no pudo evitar decir: tengo una pregunta. Para obtener el primer lote de medicina mágica, puedes ir al bosque de las bestias mágicas y cazarlas.
Después de todo, tras cientos de años, aún quedan algunos tejidos corporales dispersos que coexisten con las bestias gigantes como parásitos y musgos. Sin embargo, no habrá muchos tipos. Calculo que habrá como máximo una docena. Todos reaccionaron. Sí, el número de episodios no fue suficiente. Ahora que Medusa había reunido todos los órganos de su cuerpo, ¿cómo iba a meter a los humanos dentro? No podía cortar la carne de Medusa, ¿verdad? Medusa dormía la mayor parte del tiempo, pero no se podía mirar ni oír al dios maligno directamente. Con solo acercarse, moriría. Longwomin. También hay una manera de resolver esto. Si uno se convertía en un ser extraordinario de primer rango y entraba en un reino similar al de un hechicero de nivel 1, se convertiría en parte del dios maligno. Podría sentir y comunicarse con la diosa maligna Medusa, quien custodiaba la puerta al inframundo. Medusa también podría sentir y llamar una parte de su cuerpo. Dibujaría un círculo alquímico y usaría la mejor habilidad de Medusa, la invocación de los muertos. Probablemente podría comunicarse con el dios maligno de Medusa en la oscuridad y hacer que Medusa separara una parte de su tejido corporal en crecimiento para darles a los mortales la poción mágica para que la cultivaran. Medusa también debería estar feliz de otorgar poder a los mortales de la superficie. Cuando sean lo suficientemente fuertes, podrán restaurar el mundo extraordinario, y sus almas después de la muerte también serán fuertes. Las personas más poderosas se convertirán en tierra fértil, y el inframundo se expandirá. Medusa solo podía convertirse en diosa si el inframundo era fuerte. Por supuesto, estoy seguro de que ya has oído que estoy ofreciendo un camino para que los mortales recen por poder al malvado dios del terror. Todos se echaron a sudar frío. Fue realmente aterrador. En un abrir y cerrar de ojos, había esbozado una forma embrionaria rudimentaria del sistema. Ya había pensado en cómo las personas dentro debían obtener los genes diabólicos en la etapa inicial y cómo obtener los genes diabólicos posteriores. Este artículo con el razonamiento que lo explicaba se compartió rápidamente en internet. Impactante. El jugador de nombre rojo, Longwomin, ha aparecido. El emperador de la deducción de primera generación abrió personalmente un nuevo sistema de cultivo y creó un milagro. A muchos internautas les gustaba leer publicaciones que reflexionaban sobre el tema. Veían capas de lógica meticulosa, deducciones, conjeturas y, paso a paso, cómo lo imposible se convertía en realidad y se creaban milagros. Esta publicación fue aún más destacable y rápidamente se hizo popular. Longwomin dijo: finalmente, lo mencionaré casualmente. Les proporcionaré mi secuencia de pasos aquí. Todos conocen mi cuerpo de dios maligno. Es de tipo fuerza, y puedo partir una roca con una sola palma. En aquel entonces, no me consideraban un mago de rango 6. Solo mi fuerza física ya era de rango 6. Ahora, simplificaré mi estructura corporal y me proporcionaré 7 combinaciones genéticas fundamentales. 5 tipos de genes musculares, un tipo de gen óseo y un tipo de gen cutáneo. Estos 5 genes musculares eran la base para atemperar el ki y la sangre. En cuanto al gen de la cabeza hueca, podría forjar el periostio y endurecer el esqueleto. El gen de la piel podía martillar y forjar la membrana cutánea, haciendo que la piel fuera tan dura como la de una bestia gigante. A continuación se muestran los nombres en clave de población de estas 5 pociones genéticas. Los 5 grupos musculares principales: 1, 3, 7, 8, 12. Número 134, la especie Ptycoperus. Número 76, especie de insecto óseo. De los 7 genes, el primero en integrarse afectaría considerablemente el poder de combate. El mejor orden para integrar la poción era integrar al hechicero de nivel 1 en la secuencia 1, en el tercer grupo muscular, y al hechicero de nivel 2 en el grupo de insectos óseos número 76. Y esta fusión gradual con la poción, aumentando los 7 niveles de poder, confiando únicamente en el poder de combate del cuerpo, me gustaría llamarlo el camino del púgil hacia la divinidad. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 157. Los 3 principales sistemas de pociones. 1426 palabras.
Chapter 157. D3 Major Potion Systems mierda. Todos estaban emocionados. 173 tipos de medicinas mágicas, combinaciones ilimitadas, en constante cambio, simplemente aterradoras hasta el extremo. Longwoomin continuó. Las 7 pociones genéticas que elegí son muy compatibles. Permiten que el cuerpo posea un gran potencial. En aquel entonces, después de que Gilgamesh usara la sangre del poder, tenía un potencial físico sobrehumano. Después de eso, lo desarrolló constantemente. Mediante el entrenamiento de sus músculos y huesos, alcanzó el nivel 7 de flujo físico violento. No es imposible para nosotros, porque los culturistas que formé antes fueron entrenados utilizando el antiguo método de artes marciales para entrenar los músculos, el ki, la sangre, los huesos y la piel. La multitud no pudo evitar reaccionar. Posteriormente, Longwoomin envió un diagrama de disección del dios maligno. La imagen mostraba la composición y distribución de las 173 poblaciones. El dios hereje era también una enorme criatura humanoide. Había tomado 7 partes del cuerpo del dios hereje del diagrama de disección, como si fuera un rompecabezas, las había desarmado y las había unido al cuerpo humano. Con esto, sus músculos, piel y huesos se endurecieron. Los principios de este maestro son muy claros. Lo entiendo. El cuerpo de un mago es muy frágil. Al fin y al cabo, entrenan su espíritu, por lo que no han desarrollado todo el potencial de su carne y sus huesos. Ahora que tienen músculos tan fuertes, no es imposible que opten por el camino de la fuerza física pura. Impresionante. ¡Qué conocimiento tan profundo! Me encanta este análisis. Este pez gordo ha demostrado que el conocimiento puede cambiar el mundo. Todos estaban inmersos en esta enorme conmoción. Este juego era simplemente demasiado aterrador y demasiado real. Mientras uno tuviera un conocimiento profundo, podría tener todo el potencial. De hecho, utilizó el conocimiento existente para abrir un camino. Justo cuando todos estaban extremadamente emocionados, apareció otro jugador con nombre rojo, elevando la atmósfera al máximo. Una tortuga espadachín dijo: "Entonces, me uniré a la diversión. Todos conocen mi habilidad. Oculto en la oscuridad, usé mi poder espiritual para controlar una gran área de mis músculos, usándolos para controlar a los muertos. También he simplificado la estructura de mi estilo de ráfaga de armas no muertas. Las 7 pociones que necesito fusionar son las siguientes. Lo llamaré el camino del nigromante hacia la divinidad". El jugador de nombre rojo dijo que el dios maligno era una criatura malvada con una energía mental violenta, similar al gen mental de los ojos malignos. Los que había elegido eran aquellos cuyas mentes eran particularmente violentas. Tras fusionarse con ellos, deberían poder reemplazar las capacidades mentales del gen del mal de ojo. Si meditaba de nuevo, aunque el efecto no sería tan bueno como el del mal de ojo, aún podría meditar. Esta era la secuencia de pociones de un mago. Aunque su fortaleza mental distaba mucho de la de un mago tradicional, era un nigromante. Usaba su fuerza física para controlar los cadáveres, y su poder de combate no era inferior al de un mago de su mismo nivel. Además, era un desgraciado y podía esconderse en la oscuridad. Mierda. El estilo de invocación. Tienes una profesión malvada, la de desenterrar las tumbas ancestrales de la gente. Hoy me has intimidado, insultado, regañado y pegado. No puedo pegarte, pero en el futuro, ya verás. Desentierraré las tumbas de tus antepasados y le pediré a tu padre que salga y te dé una paliza. Un padre viejo le da una paliza a su hijo y le enseña la lección, bofetada tras bofetada. Gracioso. Todos protestaron, indignados por lo inmoral que les parecía. Era fácil imaginar la falta de escrúpulos de esta clase para conseguir un buen cadáver en el futuro. Su reputación sería, sin duda, pésima. En ese momento, apareció otro jugador con nombre rojo. Bell, que estaba en la cima de la cadena alimenticia, tosió. Ya que el hermano Longwoomin y el señor Yijian se han arrepentido, yo también vendré a ayudarme, avergüenza decirlo. Últimamente he estado reflexionando sobre el dolor y arrepintiéndome. He estado vegetando y arrepintiéndome. Todos se pusieron verdes de envidia, pensando, ¡qué vegetarianos! Cuando nos comieron, ni siquiera escupieron los huesos.
Originalmente, estos jugadores con nombres rojos se habían estado escondiendo y no aparecían. Al final, con semejante revuelo, todos salieron a la luz e incluso publicaron en el foro. Todo el mundo sentía mucha curiosidad por estas personas. Bell, que estaba en la cima de la cadena alimenticia, dijo: volvamos al tema principal. También he hecho un plan preliminar basado en mis características de carnicero. Simplifiqué la fusión de las 7 secuencias de pociones. Como todos saben, uso mi gancho de cadena como arma principal para atraer al otro bando. Luego, uso cierto nivel de hechicería de maldición mental para pudrir y erosionar al otro bando. En tus palabras, usar tanto la fuerza bruta como la magia es el camino de la magia y las artes marciales. Yo lo llamaré el camino del espadachín mágico. Al fin y al cabo, puedo transformar mi gancho en una espada larga o algo similar. Las 7 fórmulas de pociones requeridas eran las siguientes. Para no afectar el poder de combate, el mejor orden de fusión era el siguiente. Fusión de primer rango. Es un camino entre la violencia física y la meditación espiritual. Es una combinación de las capacidades de ambas, pero no destaca en ninguno de los dos aspectos. Gradualmente, la forma embrionaria se fue completando. Todos quedaron atónitos. Estos 3 nombres en rojo habían investigado a fondo al dios maligno e incluso habían desarrollado diversas aplicaciones. Simplemente eran las 3 brujas de la generación actual. En aquel entonces, las 3 brujas habían creado los 3 elementos fundamentales de la guerra, la vida y las maldiciones. Los 3 nombres rojos actuales habían creado en realidad 173 sistemas de combinación de pociones con el dios maligno como base, y con esto, habían creado los 3 caminos básicos de pociones de cultivo dual guerrero, mago y monstruo. Impactante. Jugador sexy de nombre rojo, camino extraordinario de financiación colectiva en línea, aterrador. Jajajaja. Es genial. Puede que hayamos abierto un camino totalmente nuevo y comenzado una nueva era. ¿Lo crees? Hablando de eso, me lo estoy pasando de maravilla. Después de un análisis tan exhaustivo, se nos ha abierto un mundo completamente nuevo. Es tan cómodo que hasta mis poros están abiertos. Muy bien, ahora que el camino está allanado, los 2 últimos magos de la antigua era mitológica babilónica transmitirán la esperanza de la civilización a las futuras generaciones. El plan del anciano ha comenzado. Puedo lucirme y enseñar a mis discípulos. Feliz. Ya he visto la captura de pantalla. Aparecen algunos jóvenes nobles. Tienen el pelo rubio, ojos azules y rasgos delicados. Dado que han interrumpido tu luna de miel, deberías hacer que se arrodillen y ofrezcan las hermanas menores y demás, sus genes deben ser buenos. Cambio repentino de estilo. Estas eran solo algunas combinaciones de las 173 pociones. Si seguía excavando, habría una cantidad casi infinita de clases. Además, la gente del otro mundo no era estúpida. Había muchos genios excepcionales. Simplemente eran patitos sin raíces, sin una base sólida para desarrollarse. Ahora, con un punto de partida, tendrían un sinfín de posibilidades. ¿Qué están haciendo? ¿Se atreven a armar un escándalo mayor? Cuando Xuzi vio esto, se quedó atónito por un momento y no sabía si reír o llorar. Este grupo de internautas en Internet incluso había creado un sistema de cultivo mediante financiación colectiva. Todos eran talentosos. Pero ahora, todas sus ideas son mías. Y estos tipos del Instituto de Investigación siguen intentando salirse con la suya. Probablemente todavía quería entrar. Quería elaborar un plan con antelación y desplegar sus fuerzas. Pero eso también está bien, es más o menos hacer avanzar la era. Según sus deducciones, parecía ser infinitamente más maduro que el simple camino de la fuerza espiritual de los magos. Existían muchas variantes de desarrollo e infinitas posibilidades. En la era futura, la gente rezará y suplicará al gran dios maligno que otorgue el poder de los mortales de la superficie, para así formar el sistema de 173 pociones extraordinarias. Xuzi rió. Cualquiera puede cultivarse para convertirse en un pequeño Cthulhu. Sin embargo, si el cuerpo del dios maligno volviera a caer al suelo, el mundo de los hechiceros se volvería completamente extraño.
las páginas en movimiento, los cadáveres rojos y putrefactos que caminaban, el mechón de pelo que estaba enraizado en el cuerpo de la bestia gigante, la extraña e inquietante niebla gris. Pero si es así, no está mal, Ryotsu sí. Al fin y al cabo, Medusa era, como mucho, la reina de Cthulhu. No era imposible que otros se convirtieran en pequeños Cthulhu con la ayuda de genis de Cthulhu y emprendieran el camino de la trascendencia. Capítulo 158. La Parca y el Gran Maestro del Combate 1610 palabras. Chapter 158. The Green Reaper and the Grand Master of Combat en el edificio blanco brillantemente iluminado. En ese momento, Xiao Naoa bajó de la montaña, abrió los ojos y vio que Linda lo miraba con preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo ella. Él respiró hondo y también quedó atónito por lo que escuchó. ¿De verdad vamos a entregar el sistema de pociones del que han hablado los internautas a los nobles? No es que las bestias mágicas no pudieran ser cazadas. Aunque las bestias mágicas eran extremadamente poderosas para los humanos comunes, un gran número de caballeros y soldados con su nivel de experiencia podían matarlas. En esta época, por lo que se sabía, los cuerpos de las bestias mágicas generalmente tenían tejidos auxiliares llamados órganos extraordinarios, lo que los hacía tan extraños. Lo que dijeron es solo una suposición. Aún se desconoce si tendrá éxito. El pequeño cerebro bajó de la montaña y pensó: olvídalo, no me importa. Necesito que esta gente prepare los materiales de alquimia. Voy a usar la invocación de muertos vivientes para comunicarme con el emperador Hermín en el inframundo. Deberían estar de acuerdo con esta idea. Después de todo, la era de los magos ha terminado. No podemos quedarnos aquí incluso cuando Medusa duerme. Hermín puede cortar su carne pedazo a pedazo y entregársela a los mortales en la tierra. En cuanto a cómo administrar las pociones a los mortales, la forma más sencilla era recurrir a los segadores del inframundo para liberarlas. Estos eran también los fantasmas de los nigromantes que se entrenaban en el inframundo. La parca, el portador de almas, se utilizaba para lidiar con los accidentes. Esto se debía a que las almas débiles de los difuntos se sentían atraídas naturalmente hacia el inframundo. Sin embargo, las almas de algunos expertos poderosos podían resistirse y no entrar en él. En ese caso, la parca se acercaba y se llevaba sus almas. Los muertos no deberían ser reacios a abandonar el mundo de los vivos, así que deberían venir al mundo de los muertos y vivir allí. Y antes de que Xiao Naoqiao abandonara el inframundo, propuso ser el ángel de la muerte del inframundo. Debía tener un halo de misterio, vestir la misma capa negra y portar una hoz. El emperador Hermín coincidió con esta opinión. Al fin y al cabo, los magos de la corte también habían usado túnicas en el pasado. Sin embargo, ella seguía luciendo una hermosa flor roja del inframundo sobre la cabeza de la parca, con la guadaña y la capa negra como símbolo. Xiao Nao guardó silencio un momento, reflexionó y dijo: ahora podemos permitir que los dioses de la muerte se dediquen a otras profesiones, como mensajeros, que acepten la invocación de la matriz de alquimia de los no muertos y entreguen pociones. Por supuesto, no es un servicio gratuito. La matriz de invocación debe contener materiales de cultivo valiosos, diversos tipos de energía y materiales que ayuden al dios de la muerte a cultivar. De lo contrario, la parca se vengará de los mortales que la invoquen. Xiao Nao bajó de la montaña, se puso de pie y abrió la puerta. Miró a la gente arrodillada en el suelo, con las manos a la espalda, y su voz sonó como la de un anciano. Jóvenes, me habéis conmovido. Ya que queréis seguir los pasos de los antiguos magos, entrad. Todos estaban emocionados. Era, sin duda, una prueba. Tras entrar en la casa, Xiao Naoa observó a los pocos presentes y no pudo evitar aconsejarles: sois todos nobles, no tenéis que preocuparos por la comida ni la ropa. Tenéis vino y mujeres hermosas que os acompañarán. ¿De verdad queréis emprender este camino en busca de verdades ancestrales? La mayoría de vosotros no tendréis un buen final y moriréis miserablemente en la búsqueda de la verdad. Solo una persona ha alcanzado el final de este camino en nuestra gloriosa era. Señaló los pájaros que sobrevolaban el cielo fuera de la ventana. ¿Ven a esos buitres? Podrían acabar siendo su comida, y ni siquiera les quedarán los huesos. Cuanto más fuertes se vuelven, más pesada es la carga.
La fuerza nunca ha sido el camino a la felicidad, solo a la satisfacción. Los pocos que pudieron verlo solo percibieron indiferencia en sus ojos. De repente, se estremecieron. Fue solo en ese momento cuando recordaron que se trataba de un héroe mítico de la antigua Babilonia, uno de los fundadores de la Iglesia de la Luz. Había presenciado montañas de cadáveres y mares de sangre en tiempos remotos, así como los trágicos y oscuros años de los dioses malignos. Era algo que superaba su imaginación. Maestro, estamos aquí en busca de la verdad. Temblaron y endurecieron sus corazones. Cuando fundaron el Club de Cartas de Gwent, no solo veneraban la cultura de los Vares de la antigua mitología babilónica, sino que también anhelaban el poder de los antiguos magos. Solo comprendían la verdad de la historia porque ocupaban altos cargos. Además, por ser hijos ilegítimos, no fueron tratados con frialdad ni se vieron rodeados de decadencia en sus lujosas vidas. Aún conservaban el sueño de salvar el reino humano, razón por la cual fundaron el Club de Cartas de Gwent. Ahora que lo tenían al alcance de la mano, no había motivo para dudar, dado que ese es el caso. Xiao Nao descendió de la montaña y guardó silencio por un momento. Si quieres obtener poder, primero debes cazar a las bestias mágicas en el bosque de las bestias mágicas. Esta es una prueba de tu fuerza, y debes encontrar estos materiales de alquimia. Por favor, sigue tu corazón y elige lo que quieras. Sacó un trozo de papel. En él se veía claramente el camino hacia pugilista, nigromante y espadachín mágico. También se incluyeron los materiales de alquimia necesarios y la receta de la antigua poción de compatibilidad de linaje. Al fin y al cabo, las pociones de compatibilidad eran esenciales para fusionarse con el primer linaje genético de Cthulhu. Sin embargo, originalmente se trataba de un fragmento de gen, no de un gen completo. Si separara las 7 partes y las integrara, los efectos secundarios no serían demasiado fuertes. Quizás la tasa de éxito de un frasco de terapia génica para la fusión de genes no sería baja. Medio mes después, no usaron sus propios contactos para hacer trampa. En cambio, se valieron de los soldados y caballeros que los acompañaban, lo que provocó que resultaran heridos e incluso mataran a algunos antes de regresar con los cadáveres de bestias mágicas. Xiao Naozhan no pudo evitar tener una buena opinión de este grupo. Había pensado que sin duda harían trampa. Ever respiró hondo y miró la docena de frascos de pociones de compatibilidad de linajes que tenía delante. Ruta del Púgil. La poción de secuencia 1, científico musculoso, fue colocada frente a él. Cada una de las 173 pociones tenía sus propias características. El nombre de la poción, científico musculoso, hacía referencia a sus propiedades. El talento que otorgaba también era la poción inicial para la profesión de boxeador. Los ojos de Albert ardían mientras alzaba el líquido azul en el tubo de ensayo. He esperado este día durante mucho tiempo. Gran mago de la antigua era mitológica, voy a tener el poder de proteger a todo nuestro país. Resistan el poder de los semiorcos. Comenzó a usar la poción. Tras un periodo de dolor, sintió que su fuerza era diferente. Sus músculos contenían una aterradora potencia explosiva. Ya soy un científico musculoso. David, ven y pruébalo. Miró a un fuerte caballero que estaba a su lado y de repente se lanzó hacia adelante con su larga espada. Estallido. Todo el fornido hombre salió volando. La voz de Albert temblaba, pero ya no podía controlarse. Todo su cuerpo temblaba. Ese era David. El poderoso David. El más fuerte de todos era el caballero de la fuerza bruta, quien había entrenado su cuerpo y sus músculos desde joven. Podría considerarse un humano muy poderoso entre los jóvenes. Según este camino de pugilista, esta es solo la poción inicial de la secuencia 1, científico musculoso. Fortalecer los músculos es aterrador. Si logro avanzar y usar la poción de la secuencia 2, cementerio, podré fortalecer mi armadura ósea y comenzar a forjar mi periostio. Cuando avance a la secuencia 3, usaré la crisálida de piel y comenzaré a fortalecer mi membrana cutánea. El pecho de Albert subía y bajaba agitadamente mientras miraba a la caballera, Shirley, con una mirada fiera. ¿Quieres pelear conmigo? Shirley era la más poderosa de todas. Si bien los hombres tenían ventaja sobre las mujeres en términos de fuerza, la fuerza humana era insignificante frente a la aterradora fuerza de los semiorcos.
En cambio, era la técnica la que marcaba la diferencia. En cuanto a Charlie, era la caballera más hábil. Se decía que una vez había aprovechado la ventaja del terreno en el campo de batalla y poseía una sabiduría bélica aterradora, difícil de encontrar en 100 años. En un duelo individual, podía jugar con un poderoso orco hasta la muerte. Bien, déjame ver ese poder. Shirley era alta y esbelta, y sus piernas, perfectas, rectas y redondas, estaban ceñidas a unas botas negras altas. Llevaba una armadura de caballero, lo que la hacía parecer particularmente valiente. Pero su mirada transmitía una sensación fría y penetrante. Albert soltó una carcajada y arrojó su espada larga. Agitó los puños, que estaban llenos de venas azules, y dio un paso al frente. Jejeje, somos chicas tan lindas y hermosas, probablemente lloraremos durante mucho tiempo después de un solo golpe, ¿verdad? A un lado, Brainiac frunció el ceño. Como era de esperar, me he visto afectado por la naturaleza brutal del dios maligno. Si no adapto mi cuerpo y mi mente, podría perderme y convertirme en un demonio. El sistema de pociones mágicas seguía siendo demasiado peligroso. Capítulo 159. El mundo cambia. 1681 palabras. Chapter 159. The World Changes. Después de enseñarles el sistema de pociones, Xiao Naoba dejó de preocuparse por ellos y los dejó crecer y pasar sus últimos años con Linda. Un día, Linda falleció. El pequeño mocoso bajó de la montaña y contempló la tumba en silencio, con un grupo de jóvenes de pie detrás de él. Yo también me voy de este mundo. Se calmó y dijo: nosotros, los últimos magos de antaño, hemos dejado este mundo uno tras otro. La gloria de los magos ha llegado a su fin. Ahora es tu momento. Maestro. El grupo de jóvenes que estaba detrás de él se emocionó hasta las lágrimas. El camino hacia el comienzo había sido entregado a estos jóvenes, y la brillante era del futuro sería inaugurada por ellos. De hecho, también podía cultivar. Aún era posible seguir el sistema de pociones, pero estaba demasiado cansado. Linda se había marchado, y él también estaba aturdido y quería descansar un rato. Entiérrenos a Linda y a mí juntas. La era comenzó a avanzar. Año 207 del nuevo calendario divino. En un luminoso estudio, un joven de unos 20 años estaba sentado junto a un escritorio negro. Sostenía una pluma blanca y escribía con tinta sobre un costoso papel de piel animal. Año 207 del nuevo calendario divino, 11 año del año del sol, 20 de septiembre. Le rogué una vez más a mi padre que reforzara el ejército fronterizo. El reino orco estaba listo para partir, pero mi padre ya se había entregado a los brazos de una mujer. Wesley dejó escapar un largo suspiro, sin saber qué hacer. Primero el príncipe Wesley, tercero el príncipe Alberto ha venido a tratar algunos asuntos. La suave voz de la criada se escuchó desde fuera de la puerta. Albert. ¿No andaba siempre buscando ruinas antiguas por todo el mundo? Déjenlo entrar. En la habitación, el sol brillaba. Albert miró a su hermano Wesley y le entregó el camino que había obtenido. Estos son los dos principales sistemas de pociones. Tampoco le cedió el poder del sistema de pociones a su padre. Su padre ya había fallecido, y Wesley era el héroe de una generación. Albert tenía muy claras sus propias capacidades. Era un general que se lanzaba al campo de batalla, no un emperador que pudiera gobernar el mundo. Su hermano mayor, Wesley, era el sabio, heroico, estratégico y decidido. No entregó la fórmula de la ruta del nigromante. Fue porque ese poder era demasiado maligno, y él no quería que apareciera en este mundo. Los dos últimos magos que quedaron de la era antigua, el héroe legendario, el primer santo de la luz, el libro de la luz al final, ambos dejaron este mundo. Cuando Wesley escuchó las palabras de su hermano, lo primero que pensó fue que estaba loco. Solo después de que Alberto demostrara su poder, se convenció de todo. Miró en dirección al palacio y dijo: parece que hay que cambiar de asiento. Año 208 del nuevo calendario divino. El rey de Birmingham murió de una enfermedad y el emperador Wesley ascendió al trono. Todo el país lo celebró. Se lanzó silenciosamente una rama de pugilista del sistema de pociones, lo que desató una frenética ola de cultivo en toda la nación. El emperador Wesley, hasta cierto punto, era sin duda un hombre de gran talento y estrategia.
Estaba dispuesto a ceder un poder temible al pueblo, en lugar de monopolizarlo él mismo y permitir que solo sus subordinados y tropas de confianza lo ejercieran. Por supuesto, aún ocultaba el camino del espadachín mágico. A la gente solo se le permitía entrenar en el camino de las pociones del pugilista. La gente solo podía recorrer el camino de la violencia pura. Año 212 del nuevo calendario divino. El reino de los semiorcos había robado el secreto de la poción pugilista que circulaba entre la gente del reino humano, y los semiorcos la habían cultivado con éxito. De hecho, era prácticamente imposible que los semiorcos tuvieran un primer gen y luego integraran un segundo gen sin una expansión del espacio genético. El gen quedaría definitivamente bloqueado. Sin embargo, ¿qué pasaría si el segundo gen se integrara poco a poco? Quizás, esto era como un brote que había surgido de la Tierra. Un gen completo no podía integrarse en el cuerpo, pero si se dividía en 7 partes y se introducía poco a poco, podría abrirse paso hasta el segundo general. En aquel entonces, Medusa había ideado su propio método para convertirse en diosa y había utilizado su propia vía para expandir su posición genética secundaria. Quizás esta era otra forma de alcanzar dicha posición genética. En resumen, el reino de los semiorcos también podría cultivar el sistema de pociones. Sin embargo, las ventajas del sistema de pociones acabaron superando a las desventajas, y los humanos aún tenían el poder de resistir a los semiorcos. Nuevo año del calendario divino 213. Evert y los miembros de la iglesia de cartas de Gwent fueron enviados por el emperador Wesley a la cordillera de Balchik, hogar de bestias mágicas, para custodiar las fronteras. Esta cordillera de bestias mágicas separaba la extensa frontera entre los dos reinos. No solo sufrían frecuentes ataques de la caballería semiorca, sino que también había aterradoras mareas de bestias mágicas. Era el territorio más peligroso. Si no me hubiera exiliado y me hubiera dejado quedarme a su lado, no sería digno de ser un héroe de su generación. Solo sería digno de ser un hermano mayor. Después de todo, ahora soy un boxeador de rango 3 y puedo matarlo fácilmente con mis músculos, huesos y piel. Debería haber desarrollado su propio poder de combate antes de dejarme ir. Evert llegó a este tranquilo pueblo en un carruaje y observó a los miembros del club de cartas de Gwent. Estamos aquí para convertirnos en los dueños de esta tierra, para proteger la frontera y el bosque de las bestias mágicas. Nuevo año del calendario divino 218. La situación mundial cambió drásticamente de nuevo. Los hombres bestia habían invadido todo el reino, pasando por alto el bosque mágico de bestias que Evert custodiaba. Sus tropas entraron en el reino y se dirigieron directamente a la capital. Dentro del palacio, ¿qué? Una simple tropa de élite de menos de 1000 orcos gigantescos se atreve a entrar en el corazón de nuestro país. Y el rey de los semiorcos, Bobrom el Grito Infernal, va personalmente a la expedición. Algunos de los oficiales no pudieron evitar reírse al enterarse de lo sucedido. Los Behemoths eran orcos gigantes con antenas en la cabeza y una fuerza inmensa. Medían más de 2 metros de altura. Se decía que el origen del Behemoth era el gran emperador alquimista. Cuando vio a esos semiorcos sentados en el palacio del rey, no supo si reír o llorar. Entonces, llamémoslo Behemoth. Así fue como obtuvo su nombre. Y ahora, el rey Bron, medio orco, lideraba tan solo 1000 soldados hacia el corazón de los países humanos, para lanzar un ataque sorpresa contra la capital. Lo mirara por donde lo mirara, estaba buscando la muerte. Algunos ministros que apoyaban la guerra seguían murmurando: Rey Wesley, tomaremos la iniciativa para atacar. Solo 1000 semiorcos. 8000 soldados de élite bastarían para rodearlos y aniquilarlos por completo, sin apenas sufrir bajas. Si su rey semiorco muere, nosotros, los humanos, contraatacaremos sin duda el reino semiorco. Su estrategia ha cometido un grave error. La mirada de Wesley se apagó. ¿Está loco Bron? No lo creo. Lo conozco demasiado bien, pero ¿por qué querría suicidarse? ¿Vas a traer un ejército de 1000 hombres a nuestro país? No lo entendía, así que envié 1000 jinetes para tantear el terreno. 2 días después, un contingente de caballería de 1000 hombres llegó a la ciudad de Ian. La ciudad entera estaba sumida en el caos. Había un fuerte olor a sangre, montañas de cadáveres y mares de sangre. Casas derrumbadas y muros rotos se veían por todas partes.
Había cadáveres humanos por todas partes, así como más de 300 cadáveres de semiorcos. Esto es el infierno. El capitán de caballería contempló la escena y su rostro se ensombreció de repente. Esto es una guerra entre razas. Esos hombres bestias son todos unos malditos verdugos. Sin embargo, al segundo siguiente, una leve inquietud lo invadió. Pero, ¿por qué hay más de 300 cadáveres de semiorcos en este pequeño pueblo? Según la información de inteligencia, había 1000 hombres bestia invadiendo, entonces, ¿cómo es que 300 de ellos cayeron aquí? Después de todo, Ian era el centro del reino, un pueblo pequeño sin defensas. ¿Cómo pudieron los civiles de allí matar a 300 semiorcos? También había un lugar extraño. Toda la ciudad estaba llena de tubos de ensayo vacíos. Parecía como si los semiorcos hubieran realizado algunos experimentos aquí. Madre. Uno de ellos era un jinete de caballería con armadura pesada de la ciudad de Ian. Se bajó del caballo y corrió de vuelta a su casa. Allí encontró el enorme cadáver de un semiorco que había destrozado la mitad de la vivienda. La casa estaba vacía. No había nadie vivo. Maldito semiorco. Un semiorco. Gruñó el jinete, blandiendo su espada con furia contra el cadáver del semiorco de piel verde. Sus ojos ardían de odio. PFF. PFF. Sin embargo, cuando apuñaló al semiorco hasta llenarlo de agujeros y jadear, se dio cuenta de que se trataba de una anciana semiorco. Su alto cuerpo había derrumbado la mitad de la casa, y su rostro envejecido estaba arrugado, pero aún se podía distinguir vagamente el contorno de su cara. Distorsionado. Dolor, colapso. El semiorco se parecía a su madre. ¿Esto es quién es? Al joven soldado se le erizó el vello. Tropezó hacia atrás y se estrelló contra la pared. Sus pies se aflojaron en el suelo. ¿Cómo podía este semiorco alto y de piel verde parecerse a mi madre? Se extendía una atmósfera extraña, y todos se miraban entre sí. Sigamos adelante, gruñó el capitán de caballería. Continuaron avanzando. En cada pueblo en ruinas casi no había cadáveres humanos. Solo había cadáveres de semiorcos por todas partes. Había más de 1000 cadáveres de estos semiorcos. Además, en el suelo de cada pueblo, había botellas vacías de reactivos que habían sido utilizadas. El miedo se extendió entre los soldados. ¿Quién puede decirme qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde fueron a parar los cadáveres humanos? ¿Por qué las ciudades humanas están llenas de cadáveres de hombres bestia? Hay muchísimos hombres bestia. Capítulo 160. Lideraré la próxima era. 1535 palabras. Chapter 160. Inlead the next era. Capítulo 160. Lideraré la próxima era. El pánico se extendió por muchos. Al final, cuando continuaron avanzando y vieron la fuerza principal del ejército de semiorcos, descubrieron que el ejército de semiorcos se había expandido a 8000. El alto y poderoso rey de los semiorcos, Bron, los miraba fríamente. Dales pociones. Tras un largo rato, los soldados humanos se pusieron de pie lentamente y miraron a sus compañeros con incredulidad. Todos se habían convertido en semiorcos. Bron montó en la bestia gigante y dijo con calma: «Únete a nosotros o muere». «Imposible», gruñeron los semiorcos. Un consejero militar enano, bajo y jorobado, rió con una risa siniestra y malévola, como era de esperar de un ejército. Cuando los demás ciudadanos vieron que se habían convertido en semiorcos y que la muerte los acechaba, la mayoría se rindió. Después de un rato, había algunos cadáveres más de hombres bestia en el suelo. En cuanto al comandante, un caballero humano, dirigió a algunos de sus subordinados rendidos y siguió a las tropas semiorcas como si fueran semiorcos. Observó los cuerpos de los semiorcos, que preferían morir antes que someterse, y dijo: «Deben conocer la situación mientras tengamos pociones, podrán seguir expandiendo sus fuerzas al pasar por pueblos humanos. Los humanos sin duda perderemos. Sigue al grupo principal». Se oyó una voz majestuosa: «Ya eres un semiorco, y jamás volverás a ser humano. Es inútil que ocultes tus pensamientos. Cuando los humanos te vean, querrán matarte. Debes saber qué hacer para convertirte en un soldado de nuestro reino». En ese instante, la voz solemne de Bron, rey de los semiorcos, se fue apagando. «Debéis saber que en esta guerra, la raza humana será aniquilada.
desaparecerán de la historia. El mundo es la gloria del reino de los semiorcos. 7 días después, un ejército de decenas de miles de semiorcos estaba a punto de invadir la capital. Innumerables ministros finalmente entraron en pánico. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo es posible que en un abrir y cerrar de ojos aparecieran decenas de miles de semiorcos? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Mi rey, escapemos, vayamos a las montañas Valchik y busquemos a Alberto. Resurgiremos en la montaña del este. Uno de los ministros no pudo evitar decirlo. Es inútil. Nuestro reino humano está acabado. El emperador Wesley sonrió amargamente y se levantó lentamente. Reúne a todas las tropas y lucha hasta la muerte. Por suerte, llevé a Albert hasta la frontera, la cordillera de Valchik, hogar de bestias mágicas. A Albert se le erizó el vello mientras analizaba todo aquello con detenimiento. Debe ser una poción de compatibilidad de linaje. Se había perdido, pero para fusionarnos con ella, recuperamos esta poción prohibida de tiempos ancestrales. Los orcos han descubierto cómo usarla y constantemente nos transforman a los humanos en orcos para que nos unamos a su ejército. Eran como desastres naturales que transformaban constantemente a los seres humanos. En cuanto a los que no se unieron y a los que prefirieron morir antes que someterse, todos murieron en el pueblo. Esta era la verdad detrás de los numerosos cadáveres de semiorcos. ¿Podría ser que nuestra raza humana vaya a perecer? Gruñó Dave. Evert se puso de pie y dijo con voz tranquila: vayamos a apoyar a la capital. Viviremos y moriremos con todo el reino humano, por la gloria de los caballeros. Caballeros, no retrocedan. 3 días después, la capital estaba cubierta de sangre. Alberto había regresado a la capital y se abrió paso a la batalla. En el último momento, salvó al emperador Wesley y logró escapar del cerco. El emperador Wesley estaba tan furioso que vomitó sangre. ¿Por qué has vuelto? El honor de un caballero no me permite retroceder. Rugió Albert, liderando a un grupo de subordinados de confianza y a un ejército de élite de más de 1000 hombres. Se abrieron paso a la fuerza y poco a poco fueron rodeados por decenas de miles de hombres bestia. Cuando Xuzi escuchó la noticia, estaba comiendo una manzana en su patio. Tenía planeado ver la gran película Mi Mediterráneo no puede ser tan calvo para apoyar la original y luego regresar para probar la nueva raza de monos cubo de Rubik. Al final, se quedó estupefacto en el acto. Tío. No muy lejos, el mono cubo de Rubik acababa de nacer. No paraba de rugir al cielo, emitiendo sonidos extraños por instinto. Era muy fácil de cultivar. Al fin y al cabo, ya tenía el bugapé de entonces, así que simplemente seguía el patrón. Ahora lo criaba en un pequeño arenero y pensaba en cuándo liberarlo. Albert es que no sabe controlar su ira, pensó Xuzi, sintiendo que ni siquiera podía reaccionar a tiempo. En aquel momento, creí que eras el protagonista de la próxima era, el que guiaría a la humanidad hacia la gloria. Pero al final acabaste suicidándote con la última esperanza de la humanidad. Xuzi puso cara de asombro. Según el razonamiento de una persona normal, en tales circunstancias, los humanos se transforman constantemente en gigantes. ¿No deberían llevar a los supervivientes a alguna isla desierta para esconderse, construir muros para protegerse, resistir a los gigantes y recuperarse, esperando su surgimiento? Fue totalmente inesperado que la humanidad fuera destruida de repente. Las razas semiorcos y humanas podían debilitarse, pero no podían extinguirse. Al fin y al cabo, la diversidad de especies era fundamental. Un mundo con solo especies inteligentes resultaba demasiado monótono. Incluso podrían encaminarse hacia la autodestrucción pronto, al carecer de enemigos naturales, tal como ocurrió en la era sumeria. Xuzi se levantó y caminó de un lado a otro en la sala de estar. En este momento, sería demasiado tarde para encontrar un salvador como Li Shengjian y ponerlo como antes. El último reducto del ejército de la humanidad ya estaba rodeado en las montañas, asediado por todos lados. Xuzi levantó las cejas y de repente pensó en algo. Miró a su grupo de monos del cuadrado mágico que aún estaban siendo entrenados y seguían llamándolo tío. ¿Por qué no uso el cuerpo del mono cuadrado demoníaco para reencarnar y entrar personalmente en el mundo del enorme arenero para salvar la situación? También puedo poner a prueba las habilidades del mono cuadrado demoníaco.
Xuzi fue quien creó los monos del cuadrado mágico. Naturalmente, podía controlar al rey de los monos del cuadrado mágico a través de los canales del jugador y hacer que entraran en el área de juego. Por supuesto, no necesitaba traer a todo el grupo, podía ir solo. Anteriormente, los demás jugadores habían vivido allí toda su vida, pero a Xuzi no le interesaba. Al fin y al cabo, todos esos jugadores eran criaturas de aspecto extraño. Limos, mechones de pelo, piel. Pero ahora, casualmente, había una criatura humanoide en la que Xuzi podía entrar, y eso despertó su interés. Sin embargo, aquellos que entran a través de los canales del jugador son extremadamente débiles. No puedo cambiar nada en poco tiempo, así que solo puedo usar la técnica de captura de almas para apoderarme del cuerpo del mono y entrar en él. De esta forma, puedo conservar la mayor parte de mi cultivo de rango 4. Este hechizo para robar almas había sido ideado por Medusa. Cabe mencionar que Medusa era una experta en esconderse. Poseía hechizos de resurrección y de captura de almas. Ella había estado pensando en cómo volver a la vida después de morir. Por supuesto, no usó toda su fuerza para ayudar a los pequeños terrores mentales a apoderarse de los cuerpos humanos. Estos terrores mentales no reprimieron su cultivo mágico. La versión completa de esta hechicería consistía en que, tras apoderarse del cuerpo, los seres poderosos conservarían gran parte de su cultivo y renacerían en un cuerpo inerte. De lo contrario, Medusa habría perdido hace mucho tiempo su cultivo y se habría convertido en una persona común y corriente tras apoderarse del cuerpo musculoso del corredor del monte Aruna. Usando tal método con mi enorme fuerza espiritual como mago de rango 4, debería poder conservar la mayor parte de mi poder tras tomar posesión del cuerpo del mono del cuadrado mágico. Es equivalente a la reencarnación de un ser poderoso. Además, mi alma es extremadamente grande, y solo una pequeña parte de ella ha sido separada y unida a la hormiga. Si muero, sufriré algunas pérdidas, pero no me veré afectado por la situación general. Sin embargo, también tiene un gran defecto. Una poderosa fuerza espiritual de mago está ligada a este cuerpo ordinario, y si no puedes meditar, será como una lenteja de agua sin raíces. No podrás usarla en absoluto, así que solo podrás intervenir y salvar la situación. Creo que después de una docena de golpes de martillo de guerra, perderás todas tus habilidades y te convertirás en una persona común y corriente. Xuzi no dejaba de pensar en la viabilidad de esto, intentando revertir por la fuerza la trayectoria del mundo que se había desviado. Porque siento que estoy empeorando cada vez más. Antes podía invocar a un salvador del producto X, ahora, solo puedo hacerlo yo mismo. Xuzi tomó su taza y bebió un sorbo del té Espíritu Fénix. Su expresión era inesperadamente tranquila. Pase lo que pase, puesto que las cosas han llegado a este punto, es mi turno de bajar por la gran llanura arenosa y hacer ese viaje. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Oh Sumeria, nuestro gran hogar, nuestro glorioso amanecer. Alzamos torres al azul, nada nos puede detener. Sois hormigas en mi jardín, un